El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección, tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de cuidado de la fertilidad en los hombres. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro, esta nueva oportunidad que tenemos para conocer temáticas que no son tan visibles en los medios de comunicación, siempre apostando a lo que es este cambio cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos. Hoy vamos a hablar de algo muy particular que atañe y que concierne a los hombres, que parece que siempre son los más relegados, ¿no? Cuando se habla de fertilidad o no fertilidad, para eso contamos con un profesional, vamos a presentarlo desde lo que hace es, bueno, su actividad diaria, médico urólogo Diego De Giovanni. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Karina, gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte en el programa y sobre todo, bueno, como yo decía un poco en la presentación, esto no es habitual de escuchar, siempre como que está puesto el objetivo en aquellos que eligen tener hijos, siempre la mirada en la mujer, ¿no? Y los estudios para ellas y pareciera que siempre todo cae sobre lo femenino. Pero claro, los hombres también tienen su parte, ¿no? Y su responsabilidad y en esto que a veces se habla, ¿no? Que cuando hay una situación de infertilidad, el problema, entre comillas, es de los dos. Pero bueno, más allá de eso, vamos a hablar puntualmente de lo que puede aparecer en los hombres, ¿no? Y que acuden quizás a un profesional como vos. De base, ¿existen estudios de rutina que pueden hacerse los hombres así como las mujeres llevamos adelante? Sí, mira, como bien dijiste vos, Karina, el tema de la fertilidad es un tema de la pareja y es de los dos. Entonces, no es que la mujer tiene que ir por su lado, el hombre por su lado. Es bueno que a la consulta concurran acompañados, que vayan uno con el otro, que se saquen todas las dudas los dos. Hoy en día el hombre accede mucho más fácil al pedido a veces de la mujer de ir a la consulta, de ser acompañado. Antes parecería como que el problema únicamente le correspondería a la mujer. No es así, nunca lo fue. Lo que pasa, como vos bien decías desde el principio, a veces hay mandatos sociales que implicaban que como la mujer gesta su bebé en su panza, el problema si no podía era de ella, ¿no? Y muchas veces era del varón. Sí, existen estudios y exámenes complementarios que se pueden hacer para detectar si el problema puede venir de la parte masculina, o sea, el factor masculino en infertilidad. Obviamente que lo importante es consultar a un médico especialista, habitualmente es el urólogo. Los exámenes son muy simples, un buen examen físico, o sea, revisar al paciente, hacer una buena historia clínica, conocer sus antecedentes y como métodos complementarios realizar una ecografía, que a veces es de los testículos, y un espermograma, que es un análisis de laboratorio en donde se evalúa parámetros del semen del varón. Con esos datos y todos esos parámetros en líneas generales, salvo a veces que también se necesitan algún tipo de laboratorio o análisis de sangre para evaluar algún perfil hormonal. Con esos datos simples, rápidos, la mayoría de las veces de muy bajo costo también, se puede acceder a una muy buena evaluación del factor masculino. Bien, digo, pero digamos, todos estos estudios ya se llevarían adelante cuando hay una situación, ¿no?, de infertilidad en esta pareja que está buscando un hijo, bueno, y a veces, bueno, suele aparecer esta famosa frase, ¿no?, sin causa aparente, entonces, bueno, indagar también un poquito más. Pero digo, en los hombres que quizás, bueno, no están en la búsqueda de un hijo, pueden también llevar adelante consultas que tengan que ver con la prevención y demás. Sí, no hay nada protocolizado que diga el hombre como las mujeres, edad, claro. ¿no? Que todos los años mamografías, PAP,
No, No. hay sí evaluaciones protocolizadas con respecto a la evaluación prostática del hombre, eso sí, Ujú. pero no tienen que ver con el tema de la fertilidad, ¿no? Claro. En ese momento. Obviamente que alguien que en la adolescencia, en un adulto joven, etcétera, que no quiera ser papá hoy, pero que quizás quiera evaluar su condición con respecto a la fertilidad, obviamente se tiene que acercar. Yo particularmente les recomiendo a todos los hombres que están en edad fértil que hagan un chequeo. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que, como vos bien decías, al poder hacer un diagnóstico precoz, se pueden tratar y los resultados son muchos mejores. Por ejemplo, hoy en día viene un chico a mi consultorio, por cualquier causa, X motivo. Ujú. Yo le reviso sus genitales y encuentro, por ejemplo, un varicocele, que el varicocele es la principal causa de infertilidad en el hombre. Entre el 15 y el 20% de los hombres que tienen problemas con respecto a la fertilidad tienen un varicocele. Por ejemplo, entonces el varicocele, si yo lo diagnostico y lo trato precozmente, tanto el resultado de la cirugía como el resultado de la fertilidad va a ser mucho mejor. Entonces, hay chicos que me vienen y me dicen, sí, tengo un varicocele, pero no me quiero operar hoy porque tengo 20 años y quiero ser papá a los 30 o a los 35. Claro, ni estoy pensando en eso siquiera. Ni estoy pensando y ni sé si quiero tener un Claro. hijo. Entonces, lo que corresponde al urólogo es advertirle y decirle, mira, si vos no estás seguro cuándo querés tener un hijo, lo que sí tenés que saber es que cuanto antes corrijas este varicocele o trates este varicocele, mejores van a ser los resultados con respecto a la fertilidad. Entonces, Bien. no esperar hasta último momento para poder tratar estas patologías o para hacerse una revisación. Pasa hoy en día que los chicos a veces se casan a edad cada vez más Avanzada. más avanzadas o se juntan con pareja o tienen o piensan la posibilidad de tener un hijo cada vez más grandes. Entonces el tema de la fertilidad queda relegado hasta ese momento y antes nadie hace nada. Y se pierde tiempo valioso, porque también hay patologías endócrinas, ¿no? Relacionadas con problemas hormonales, o a veces antecedentes quirúrgicos, que pueden resolverse precozmente, ¿no? Cambio de hábitos, etcétera, y ayuda al tema de la fertilidad. O sea, alguien que está, un adulto joven, un adolescente, no está mal que haga una consulta al urólogo, que concurra. Hay muchos chicos que lo hacen últimamente. Creo que la gente va tomando conciencia en un montón de situaciones para prevenir la salud. Y con respecto a esto hay muchos chicos que llegan al consultorio y te dicen, bueno, no, quiero hacerme un control, nunca fui al urólogo, como si la mujer le diría, nunca fui Claro. al ginecólogo. Sí, sí. Y entonces, bueno, uno ahí tiene que participar, ¿no? Contando cuáles son los hábitos que hacen a una buena salud, tanto urinaria como con respecto a la fertilidad. Y esto que hacías mención, bueno, recién Diego, de varicocele, ¿no? Hay mucha gente que te puede estar viendo y dice, nunca escuché esa palabra, ¿no? No sé a qué está haciendo referencia. Y uno de los objetivos que también tenemos en este programa es precisamente informar, ¿no? Y que la sociedad, bueno, conozca que esto también existe. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta patología puntual? El varicocele, como la palabra lo dice, son varices en los testículos, Ajá. que pueden ser de un solo lado o de los dos lados. Uni o bilateral. Habitualmente, si es unilateral, es el lado izquierdo, por una cuestión de anatomía venosa. ¿Y qué genera el varicocele? El varicocele puede generar dolor, puede generar sensación de pesadez en el testículo, puede generar dificultad en el desarrollo o atrofia testicular. Y obviamente, como consecuencia más importantes, problemas en la fertilidad. Claro. El varicocele comienza a formarse desde la pubertad, o sea, cuando el chico empieza a desarrollarse puede haber, hay varicocele en chicos de 12, 13, 14 años, como puede empezar más tarde dependiendo el ritmo y el grado de varicocele, ¿no? Hay varicoceles más chiquitos, varicoceles más grandes, pero a veces no están en relación el tamaño del varicocele, que eso es importante a veces también, el tamaño del varicocele con el daño que pueda producir. Hay varicoceles muy grandes que no producen ningún tipo de daño y hay varicoceles chiquitos que producen mucho daño. Entonces Claro. lo importante es poder diagnosticarlo y se diagnostica fácilmente en un examen clínico, Ajá. en el consultorio, y lo puede confirmar también una ecografía. Bien, y eso, bueno, lleva adelante un tratamiento, digo, es reversible, puede esto curarse y después sí emprender el camino de la paternidad. Sí, seguro, obviamente. Yo creo que una pareja que está en busca de la paternidad, de la maternidad, que quiere tener un chico y tiene una dificultad, pasa el tiempo, habitualmente nosotros tomamos un tiempo como a veces un año y medio, dependiendo de los casos y las situaciones.
para empezar a estudiar a un paciente antes de comenzar con todos los estudios de rutina. Sí, se puede tratar. ¿Cómo se trata? Con cirugía. La cirugía es una microcirugía que tiene una rápida recuperación, habitualmente tiene muy pocas complicaciones, no genera trastornos importantes. La cirugía es ambulatoria, o sea, el mismo día se va a su casa el paciente, y la recuperación, como te decía, es mucho mejor cuanto antes se haga la cirugía, por más que no quiera en ese momento la pareja buscar un hijo. Cuanto antes se haga, mejor. Y el tratamiento es quirúrgico, el varicocele se recupera. Obviamente, como les dije, cuanto antes se haga mejor, porque las tasas de recuperación del varicocele van disminuyendo a medida que va pasando la edad y a medida que el varicocele va instalándose durante más tiempo. O sea que la recomendación sería este diagnóstico precoz, la atención temprana y sobre todo, bueno, en estos hombres jóvenes que quizás hoy no estén pensando en un camino de búsqueda de un hijo, bueno, también a tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, obviamente. Que está buenísimo poder ahí estar atendiendo la situación tempranamente, porque bueno, después quizás llega esa consecuencia no tan agradable. Antes vos hablabas de hábitos de salud, ¿no? Y estos cuidados que también los hombres tienen que tener en cuenta para preservar su fertilidad. Puntualmente, ¿cuáles serían? Bueno, todos los que son los hábitos saludables van a ser saludables para el tema de la fertilidad. Obviamente que el cigarrillo es un factor en contra, el sedentarismo es un factor en contra, la obesidad es un factor en contra o el sobrepeso. Obviamente que las drogas son un factor en contra, la marihuana, la cocaína, son cuestiones que van a ir contra la fertilidad y van a ir contra la posibilidad de una posible paternidad. Obviamente que también hay que tener en cuenta los factores infecciosos a veces, algunas enfermedades de transmisión sexual. Cuando uno pide un espermograma para ver cuál es la mecánica, la calidad del semen, también se pide un espermocultivo, que es un cultivo del semen que sirve para diagnosticar algunos gérmenes que pueden ser el ureaplasma, la clamidia, micoplasma, etcétera, o algún otro menos común, que puede también causar alteraciones seminales y producir trastornos. Bien, o sea que esto es habitual, ¿no? Todo el mundo conoce cuáles son aquellas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Si se quiere llevar adelante una vida saludable y más entendiendo que después, bueno, se pueden tener toda esta serie de consecuencias que no son las deseadas y que uno se empieza a dar cuenta en ese momento, ¿no? Decía, bueno, si me hubiera acordado antes, ¿no? Y parece que los hombres son los que menos prestan atención por este condicionamiento social que ahí todavía prevalece, ¿no? Creo que también en este programa hablamos puntualmente de eso, ¿no? De cómo afecta también el contexto que la sociedad va generando y pareciera que hasta es vergonzoso, ¿no? Para un hombre admitir que hay una situación que ahí está afectando su fertilidad, ¿no? Que es lo que habitualmente vos deberás encontrar en el consultorio, Diego. Sí, es verdad, el hombre todavía es un poco reacio a hacer esa consulta, tanto de la parte de la fertilidad como la parte a veces también de las disfunciones sexuales, etcétera, ¿no? Que a veces tienen que ver con esto, porque alguna de las causas de infertilidad o trastorno o alteración para poder tener un hijo es a veces las cuestiones psicoemocionales, ¿no? Falta de eyaculación, falta de erección, eyaculación retrógrada, etcétera, que a veces por cuestiones propias emocionales, por cuestiones psicológicas, por cuestiones de abuso, etcétera, pueden aparecer. Y en cuanto a enfermedades puntuales, bueno, vos antes mencionaste las de transmisión sexual, ¿no? Que pueden llegar también a afectar la fertilidad y otro tipo de enfermedades que también, digo, este cuidado que hay que hacer del aparato urinario, tanto en hombres como en mujeres, ¿también puede verse afectada luego la reproducción? Sí, obviamente, también puede verse afectada. Traumatismos de la región genital, patologías, por ejemplo, congénitas como la hipospadia, la epispadia, que son malformaciones del pene que pueden ser tratadas, pero que así a veces no se tratan, pueden generar dificultades en la fertilidad, la enfermedad de la Peyronie, estenosis o estrecheces de la uretra. La uretra es el conducto por donde el hombre orina, también la mujer, que a veces si tiene algún tipo de patología también puede verse alterado. Hay alteraciones prostáticas o enfermedades de la próstata que también pueden causar, y de las vesículas seminales que también pueden causar infertilidad. O sea que el hombre tendría que chequearse, consultarlo con el urólogo y hacer, como le decía, con un examen creo que simple, con un buen interrogatorio, un
una buena revisación, con algún que otro examen complementario sencillo, se puede llegar a un buen diagnóstico. Digo, no se trata de hacer comparaciones, ¿no? Pero claro, las mujeres tenemos un reloj biológico que tiene un tiempo ahí que nos va apurando de alguna manera, ya lo hemos hablado en más de una ocasión en este programa, pero claro, los hombres, ¿hasta qué edad, digamos, pueden tener ahí la oportunidad de ser padres? Al hombre le pasa lo mismo que a la mujer. Biológicamente también entra en un deterioro del punto de vista de la fertilidad, disminuye la cantidad de los espermatozoides, disminuye la movilidad de los espermatozoides, disminuye la morfología de los espermatozoides, o sea que no es que el hombre es un semental toda su vida, ¿no? Y que es el macho que está ahí. Que es otra de las cuestiones también sociales, ¿no? Que ahí aparecen. No, no lo es así tampoco, no lo es así. El hombre incluso llega en un momento de que puede tener una andropausia, que es como la menopausia en la mujer. Bien, interesante esto. Es el déficit hormonal de la testosterona, que es la principal hormona masculina, y eso lleva también un montón de trastornos parecidos al de la menopausia, pero en el hombre. Y obviamente la calidad seminal y el tema de la reproducción también se ven afectados. Claro. Bueno, al urólogo también asisten mujeres, digo, no solamente este es un profesional que atiende hombres. Sí, el urólogo que atiende el aparato urinario del hombre y de la mujer, y atiende el aparato reproductor y genital del hombre. El aparato reproductor y genital de la mujer lo atiende el ginecólogo, pero el hombre atiende mujeres, sí. El urólogo atiende mujeres, no solamente hombres. Y esto que, bueno, antes yo te preguntaba también, hablando específicamente de mujeres, algunas problemáticas que ahí aparecen en el aparato urinario de la mujer, ¿también puede traer consecuencias en su fertilidad o no tanto? Mucho menos, porque el aparato urinario de la mujer, o sea, obviamente está separado del aparato reproductor y genital femenino. Solamente la uretra está dentro de lo que es la vulva, después el resto del aparato urinario no tiene que ver con el aparato reproductor ni genital femenino. Entonces es muy raro que alguna patología urinaria pueda afectar a la fertilidad en la mujer. Así que bueno, eso también para tenerlo en cuenta, ¿no? Si bien es atento, ahí lo que uno tiene que estar habitualmente del cuidado de todo su cuerpo, ¿no? Porque es un conjunto, como siempre lo hablamos, bueno, no es que directamente esté afectando, sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero que también pueden acudir a un profesional como vos ante cierta situación, ¿no? Sobre todo que cuando la mujer se embaraza, ahí como que empiezan a aparecer algunas cuestiones también urinarias. Sí, en el embarazo hay algunas cuestiones más frecuentes, como las infecciones urinarias, la dilatación de la vía urinaria, los cólicos renales, las retenciones de orina. O sea, hay una etapa del embarazo en donde a veces por algún crecimiento del útero comprime a la vejiga, y la mujer a veces que se produce entre la semana 12 y 16 del embarazo, se queda sin poder hacer pis, o sea, se llena la vejiga de orina, pero no se puede evacuar, hace una retención de orina, que necesita la colocación de la sonda durante un par de días o semanas a veces, para que después, una vez que el útero sigue creciendo, descomprima la vejiga y uno puede seguir orinando sin ningún problema. Eso no trae complicaciones a futuro, pero son cuestiones urinarias que aparecen durante el embarazo y pueden producir molestias. Bien, o sea que ahí para tenerlo en cuenta. Y bueno, hoy gracias a lo que la ciencia ha avanzado y también ahí en conjunto con la medicina, esto permite, ¿no?, que muchos hombres, más allá de tener una situación de infertilidad, llamémosle, bueno, puedan recurrir a un tratamiento de reproducción asistida y bueno, es viable, ¿no?, que puedan concretar su deseo, ¿no? Y como también lo hemos conversado en más de una oportunidad, esta posibilidad, ¿no?, que hay de socialmente ir cambiando esa mirada que antes se tenía, ¿no? Pareciera que, bueno, que si el hombre no tenía naturalmente esa condición, era hasta vergonzoso, como antes te mencionaba. Hoy es más habitual escuchar que la pareja recurre a un tratamiento de reproducción. Sí, no, obviamente, y cada vez hay más chicos que nacen con tratamientos de reproducción asistida. Hay un montón de factores, ese es otro tema, ¿no?, del tema de la reproducción asistida, pero sí, obviamente, y hoy le dan una chance a un montón de parejas que quizás en otro momento o en otra oportunidad no hubieran podido ser padres. Hoy los tratamientos de reproducción asistida pueden ser de baja, alta complejidad, etcétera. Le dan la posibilidad de ser padres. Sí. Bueno, vos llevas muchos años en esta profesión, ahí habitualmente, ¿qué es lo que encontrás mayormente en tus pacientes? Digo, en la generalidad, ¿cuánto es lo que se recurre a un profesional como vos? ¿Cuáles son las principales características de aquellos que asisten a una consulta contigo? No, el urólogo básicamente cuida un poco la salud urológica, sexual, urinaria, reproductiva del hombre.
Mayoritariamente las consultas son por problemas o cuestiones prostáticas. Le pueden seguir cuestiones de la genitalidad. Y bueno, vamos a hablar puntualmente de eso, aprovechando que te tenemos en el programa. Digo, sí. ¿Cuándo los hombres tendrían que empezar a hacer este tipo de estudios? ¿A qué edad? Los hombres deberían comenzar a hacerse controles prostáticos a partir de los 50 años, salvo aquellas personas que tengan familiares directos, pueden ser un hermano, el padre, el tío, con antecedentes de cáncer de próstata. Ajá. Ahí la edad baja un poco, pueden ser los 35 o 40 años, conviene comenzar a hacerse controles. Obviamente que cualquiera que tenga un síntoma o algún problema urinario tendría que controlar o consultar antes, ¿no? Pero como protocolo comienzan a los 50 años. ¿Y en qué consiste el control? Consiste en una ecografía de los riñones, la vejiga y la próstata. Consiste en un análisis de sangre en donde se dosa el antígeno prostático específico, que es un marcador de enfermedad prostática y que está muchas veces muy relacionado con el cáncer de próstata. Entonces es un parámetro que nos permite poder detectar en forma precoz quiénes son aquellos pacientes que pueden estar sufriendo un cáncer, un tumor en la próstata. Y además también, obviamente, que es de mucha ayuda también, el tacto rectal, que últimamente, gracias a los avances en la sensibilidad del PSA, del antígeno prostático y de la ecografía, a veces puede quedar relegado. Yo creo, y esto es una opinión personal y particular, que cuando uno hace una buena historia clínica, una buena anamnesis, tiene una buena ecografía hecha y sabe hacer un buen análisis del PSA, porque el PSA no es un análisis, un antígeno único, sino que el PSA puede tener un tiempo de duplicación, puede tener una densidad, puede tener una densidad, puede tener un índice. Entonces, uno sabe evaluar bien al paciente con sus características, sus antecedentes, una buena ecografía, un buen análisis de PSA. El tacto rectal hoy puede quedar en segundo plano. Obviamente que es muy importante y es muy necesario cuando nosotros detectamos en el paciente alguna sospecha de algo. Entonces, bueno, suma y aporta un dato más, pero no es indispensable. Bien, pero bueno, siempre esto, ¿no? La recomendación es que vayan. Obviamente. Que no, porque bueno, no es grato visitarte. No, obviamente. Ni a vos ni a ningún profesional. No. Y sobre todo cuando uno se tiene que atender esas partes, como dicen los chicos, claro, ¿no? Pero, claro. Sí, y muchos de los pacientes hoy vienen también con la mujer. Se sientan. Ajá. Y la mujer le dice, bueno, tenías que venir y contale lo que te pasa. Bueno, de vez en cuando no, te pasa siempre, y entonces empieza el paciente a soltarse y contar lo que realmente le pasa. La mujer es la que ahí la que motoriza un poco el problema, y el paciente cuenta su problema sexual, su problema urinario, etcétera, ¿no? Pero hay muchos que vienen acompañados con su mujer, y si por ahí la mujer no los acompaña o no le pide el turno, él no viene a la consulta. Claro, por eso yo te lo preguntaba, porque es lo que habitualmente uno escucha, ¿no? Y ve desde lo social, ¿no? Ser bastante reacio a ir a visitar a un urólogo, y sobre todo si se trata del hombre, sí, ¿no? Sobre todo por el temor al famoso tacto rectal, ¿no es cierto? Porque quizás si no existiera el tacto rectal, a lo mejor el hombre podría consultar un poco más. Ajá. Pero parecería que hacer un tacto hoy en día es como que el hombre pierde parte de su masculinidad, se siente invadido, no le gusta, no quiere, entonces bueno, pero hoy en día no. Bien. Gracias a Dios eso está cambiando. Bien, Diego, bueno, muchos conceptos son los que estás transmitiendo en el día de hoy e informando sobre todo en este programa. Antes hablábamos de una muestra espermática, ¿no? Supongo que tendrá que hacerse algún estudio, o por ahí cuando en un tratamiento de reproducción asistida con más razón. ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué es lo que hay que hacer como para que esta muestra sea lo más excelente posible? Digo excelente entre comillas, ¿no? Adecuada para su estudio. Sí, para que tenga una buena recolección. Obviamente que hay que tomar una muestra de semen, eso se puede obtener con masturbación o algún otro método, pero bueno, en líneas generales es así. Hay que tener por lo menos unos días de abstinencia sexual, 3, 5 días de abstinencia sexual, para que no tenga sesgos. El paciente no tiene que haber tenido fiebre mayor de 38 grados en los últimos 70, 90 días, y la recolección de la muestra tiene que hacerse y llevarse al laboratorio donde lo voy a hacer analizar antes de los 30 minutos. Entonces, lo tengo que hacer cerca de un laboratorio o lo tengo que hacer en el mismo laboratorio, que muchos de ellos tienen lugares para poder recolectar la muestra. Esos serían los parámetros más importantes. Y obviamente tener, junto con el espermograma, pedir también el espermocultivo, que es el cultivo del semen para más allá de saber el tipo o la calidad del semen, saber si hay alguna complicación infectológica o no.
Sí, esto yo te lo preguntaba también con intención, porque muchas personas que pueden estar hoy escuchando, ¿no? Todo esto que estás transmitiendo, desconocen cómo se analiza, ¿no? El esperma de un hombre, y sí, se hace con esta muestra que puede darse en el mismo laboratorio, como vos decís, 30 minutos antes, o, bueno, de forma previa también estando cerca de ese Del lugar, ¿no? laboratorio. A veces pasa, ¿no? Que habitualmente cuando uno quizás está más dentro de la temática y lo comenta, dice, no, es así, aparte hay un contexto adecuado que ahí está brindándose, ¿no? Sí, sí, obviamente es así. A veces es difícil para la gente de afuera. Claro. Porque claro. hay una realidad también. El espermograma es un análisis un poco artesanal, le digo yo, porque es el bioquímico. Eso no se pone en una computadora, no lo lee una PC, una máquina, nada. El bioquímico lo pone en el microscopio y va viendo cómo son los espermatozoides, qué cantidad hay, qué movilidad tienen, qué morfología tienen, cuáles son las complicaciones que puede haber, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo siempre también recomiendo es que las muestras se hagan analizar en centros que tengan bioquímicos entrenados y con experiencias en mirar espermatozoides, ¿no? Entonces, a veces, acá en Rosario, que es un centro de referencia para todo esto, hay muy buenos laboratorios que lo hacen, pero a veces en localidades aledañas a Rosario, pueblos más chicos, esto no es o no sucede. Entonces, a veces la gente que viene, que es de afuera, por ahí se le complica un poco el tema de la recolección de la muestra. Pero bueno, es muy bueno que los laboratorios tengan lugares para poder recolectarla y que la gente que no vive en Rosario lo pueda hacer ahí. Claro, que también tenga esa posibilidad. Bueno, antes hablábamos de aquellos hombres que están en el camino, ¿no? Por tener un hijo, entonces, bueno, o recuerden los tratamientos de reproducción, cómo hacemos también para cuidar la fertilidad, ¿no? Que hablabas también de los hábitos, pero ¿qué pasa con aquellos hombres que ya dicen, no, yo no voy a tener hijos o por el momento no deseo tenerlos? Hablemos un poquito de la anticoncepción masculina. Mira, obviamente cada uno hace lo que quiere, el que no quiere tener un hijo no lo tiene. La anticoncepción masculina básicamente está ligada a un solo tratamiento, que es la vasectomía. ¿Qué es la vasectomía? La vasectomía es la ligadura de los conductos deferentes. Los conductos deferentes son los que transmiten los espermatozoides, los transportan desde los testículos hasta un lugarcito en la próstata, pasando antes por las vesículas seminales, etcétera, pero bueno, son cuestiones anatómicas, no interesan. Entonces, cuando uno quiere tener una anticoncepción, que en líneas generales es definitiva, porque podría ser reversible, pero con muy poco éxito, Claro. Tiene que hacer una vasectomía. Es la forma que hoy tienen los hombres como de hacerse cargo también de esta decisión, ¿no? Sí, obviamente que hay gente que puede estar de acuerdo, gente que no puede estar de acuerdo, hay cuestiones morales, religiosas, etcétera. Yo no voy a abrir un juicio de opinión sobre eso, pero también existen otros métodos. Esto es un método no definitivo, pero existe el preservativo y el hombre usando el preservativo puede tranquilamente, con total seguridad, usar un buen método anticonceptivo. Hace un tiempito atrás, bueno, empezó ahí a circular, ¿no? Que iba próximamente a aparecer la pastilla masculina, ¿no? Para una anticoncepción. Eso creo que todavía está en estudio, no hay nada No hay oficial. nada, no, absolutamente. De eso no hay nada seguro, no hay nada publicado, no hay nada serio. Así que eso creo que por ahora estamos lejos de lograr algo así. Bien, pero en algún momento quizás también sería viable para que muchos hombres también compartan, ¿no? Esto de que muchas veces se ve esta responsabilidad en la procreación o no por parte de las mujeres. No, y eso se ve en el consultorio. Hay muchos hombres que han tomado la iniciativa y pensando en su pareja dicen, no, pero mi mujer tiene muchos problemas cuando toma la pastilla, porque las pastillas anticonceptivas, también hay que ser realistas, traen muchos trastornos también a la salud de la mujer. Entonces dice, no, mira, mi mujer no los puede tomar porque le trae determinado problema, o está cansada, o ya tenemos tantos chicos y mi mujer corre riesgo en un próximo embarazo. Entonces el hombre a veces se hace cargo. Dice, la ligadura de trompas mi mujer no la acepta, o porque es una cirugía un poco más agresiva, entonces no quiere someterse a un acto de intervencionismo, etcétera. Entonces el hombre toma la iniciativa y dice, bueno, vengo a consultar, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, Yo, claro. ¿qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, usé el preservativo, hay muchos que dicen, no, mira, no me gusta el preservativo, no lo aguanto, no lo tolero, no me cabe, nunca lo usé. Bueno, existe después la posibilidad de la vasectomía, pero bueno, como le decía, cada uno tiene que optar por el método anticonceptivo que, consensuado con la pareja, sea mejor para los dos. Claro, y todas las posturas, como siempre lo hablamos en ¿Y ustedes para cuándo?, son válidas, ¿no? Que No, de eso obviamente se trata. está también el método de Billings, los métodos naturales, que no necesitan nada, ni intervenciones quirúrgicas, ni drogas, ni medicamentos, funcionan muy bien también,
porque aparte el método de Billings es un método muy bueno para que la mujer se conozca también, porque conoce su ciclo completo, conoce cuándo está ovulando, cuándo está por menstruar, y obviamente que si es bien utilizado y es bien aprendido, porque eso es importante, es un método muy bueno como método anticonceptivo, excelente le diría. Bien, Diego, antes, bueno, hablábamos también de esta parte hormonal que en muchas mujeres, y lo hemos visto incluso en este programa más de una oportunidad con algún que otro profesional, afecta la fertilidad de las mujeres. En los hombres también es así, digo, el tema hormonal también ahí va trayendo su consecuencia. Sí, hay una enfermedad que se llama hipogonadismo, que es una disminución o falta de testosterona, que a veces puede ser producida por un trastorno del sistema nervioso central, porque falta estímulo a la hormona de la testosterona, o a veces por una cuestión propia del desarrollo del testículo. Entonces existe el hipogonadismo, que es una falta o desarrollo del testículo o falta o de secreción de testosterona, que afecta obviamente a la fertilidad, porque los espermatozoides se forman, crecen, se desarrollan tanto en los testículos como en los conductos deferentes, como en el epidídimo, que son parte de la misma trayecto seminal. Entonces, cuando hay un déficit hormonal, hay un déficit también en la formación de los espermatozoides. Bien, fantástico. Y algo que, bueno, ya para terminar, y me parece que hay que destacarlo, que la fertilidad no tiene nada que ver con la virilidad, ¿no? Porque a veces otra cuestión que ahí circula, bueno, sos infértil o no tiene adelante una vida fértil, y esto que influye, digamos, en lo que es el ego machista, ¿no? Es decir, no, hay que hacer una diferenciación. Uno puede tener una situación de infertilidad y no por eso ser menos viril como hombre. No, absolutamente, son cosas distintas. Exacto. Una cosa es la fertilidad y otra cosa, como bien decías, es la función eréctil del hombre. Exacto. Obviamente que alguien que no tenga una erección va a ser difícil que por métodos naturales pueda tener un hijo, ¿no? O pueda embarazar. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Alguien que tiene un trastorno en el desarrollo de sus espermatozoides no tiene por qué tener un trastorno en su erección o en su función sexual. Absolutamente. Y bien, bueno, todo lo que hoy has estado despejando en este programa, todas aquellas incertidumbres que también pueden surgir, no solo por parte de los hombres, ¿no? Sino de muchas mujeres que vos, como antes mencionabas, están ahí también acompañando y son las que incentivan un poquito para que ellos acudan a una consulta ante una situación determinada. Bueno, ¿cuál sería tu recomendación en general para los hombres sobre todo? Bueno, con respecto a la fertilidad, que no se dejen estar, que consulten ante cualquier duda, que el hombre tiene, como la mujer también se examina los pechos, tiene que examinarse sus testículos, cuando se va a bañar, cuando se cambia, cuando se pone ropa interior. Igual tutoriales también en Google como para... Sí, lo hay también, y hay incluso hay propagandas, y circuló últimamente un video muy bueno, muy original en WhatsApp y en las redes con respecto a la autoevaluación para la detección temprana del cáncer de testículo. Ajá. El cáncer de testículo es el cáncer más frecuente en jóvenes en urología. Entonces es muy importante que el hombre se autoexamine también, que ante la menor duda consulte con el urólogo cuando se note algo raro, que obviamente que si está en sus planes ser padre, hoy, mañana o dentro de 10 años, que también consulte con el urólogo, no hace mal pedir una evaluación. Con respecto a los controles prostáticos a partir de los 50 años, salvo que tenga antecedentes cercanos de cáncer de próstata, que conviene que consulte por lo menos a los 35, 40 años. Y que con respecto a la paternidad, la fertilidad es una suma de factores, tanto masculino como femenino. No es culpa de uno, ni culpa de otro, ni responsabilidad de uno, ni del otro. Y creo que tanto las consultas como los tratamientos tienen que ser compartidos, tienen que ser vividos juntos, tiene que la pareja desarrollar el camino de la paternidad, de la maternidad juntos, tiene que consultar juntos, y creo que esto tiene que ser comprendido como algo de los dos. Eso es lo más importante. Y como última cosa, también dejar o transmitir un poco de tranquilidad, que si la pareja no logra concebir en los primeros meses, años, toda la parte emocional influye mucho en todo esto. Entonces no hay que desesperarse, consultar con el profesional, llevar calma, acompañarlos, darle una buena información, aconsejarlos, y eso va a ayudar mucho. Sí, además todo lo que es el acompañamiento humano también existe, más allá de todo lo obviamente, profesional médico. Porque el ser humano no es una próstata, un testículo, un útero, ¿no? Es un ser
psíquico, físico, social, espiritual. Entonces, todos esos ámbitos influyen en el tema de la fertilidad y hay que saber acompañarlo. Y qué importante esto que decís. Bueno, te felicitamos por esto que estás diciendo, porque muchas veces uno encuentra allí testimonios en el hecho de decir, no, pero parece que para tal profesional somos solo un número, ¿no? Un paciente más, y ahí son historias las que hay detrás, con todo lo que eso también conlleva, ¿no? Con toda esta situación emocional que también aparece, sobre todo en aquellos que están en la búsqueda de un hijo. Así que te agradecemos muchísimo, Diego, un placer que hayas estado en el programa. Karina. Un gusto escucharte y bueno, ya te vamos a convocar para otra oportunidad, ¿eh? Cómo no, será un gusto. Muchas con alguna gracias. otra temática. Estuvo con nosotros Diego De Giovanni, ahí escuchaste todo lo que seguramente querías saber en algún momento. Esperamos que podamos contribuir cada semana en un nuevo capítulo. Sabés que también esperamos comentarios, propuestas para que sigamos desarrollando un capítulo más, como cada encuentro. Aquí en la UOX te esperamos con ¿y ustedes para cuándo?